Bienvenidos a la unidad número 1. Derecho comercial, concepto. El derecho comercial se puede conceptualizar como la rama del derecho que regula a las empresas, a los negocios y a las relaciones dentro del mercado. Regula a las empresas en cuanto a las organizaciones que realizan las actividades de producción y el intercambio de los bienes y los servicios. Regula a los negocios al regular las obligaciones y los contratos relativos a los intercambios entre las empresas y los particulares, a la captación de los ahorros, a la circulación del crédito y a las operaciones en las masas. Regula el mercado porque fija las reglas de competencia entre las empresas y de tutela de ciertos inversores y consumidores, como por ejemplo los bancos, los seguros, etc. ¿Cuáles son las funciones del derecho mercantil o el derecho comercial? Los objetivos: facilitar y fijar los límites a los negocios comerciales. Facilitador, ya que constituye un marco legal que promueve y facilita la relación de los negocios, brindando celeridad, simplicidad, pronto finiquito, estabilidad y seguridad a los intercambios y a las demás operaciones comerciales. Además, promueve y tutela el crédito, la circulación de la riqueza y la creación y la conservación de las empresas. Es limitador porque fija los límites a la actuación de los sujetos comerciales y a las actividades comerciales mediante dos mecanismos. Uno es el de prevención y otro es el de representación o represión posterior. El de prevención, mediante la imposición de determinadas cargas y obligaciones, contabilidad, publicidad, registro, tipicidad, transparencia, etc. Ciertos controles, como por ejemplo autorizaciones y fiscalizaciones. Y en cuanto a la represión posterior, implica la represión posterior de las inconductas, con nulidades, responsabilidades especiales, clausuras, mecanismos de defensa de la competencia y del consumidor. La globalización y el derecho comercial argentino. Una primera etapa de pre-globalización, que es justamente anterior a la corriente globalizadora de los años 90, tenía estas características: un gran número de áreas o actividades reguladas fuera de la libertad contractual, restricciones a la inversión extranjera y a los grupos internacionales, y una mayor tutela para el deudor y la posibilidad de revisar los contratos a favor de éste. En la globalización, que es a partir de los años 90, se produce el proceso que impactó en la normativa. La desregulación general de la actividad económica y consecuente extensión del principio de la libertad contractual a una enorme cantidad de áreas. La aparición como contratantes de los inversores extranjeros y los grupos multinacionales con posición contractual dominante en nuevos negocios financieros y contratos conectados entre sí. Un traslado de los riesgos del contrato desde el inversor hacia la contraparte. En la etapa de la desglobalización, a partir de la gravísima crisis económica, social y política que tuvimos en nuestro país, lamentablemente en los años 2001 y 2002, se inicia un proceso de desglobalización económica con importantes repercusiones en el plano jurídico desde la sanción de la Ley 25.561 de emergencia económica. Se produce el congelamiento de las tarifas públicas, la ampliación de facultades del Banco Central por la Ley 25.780, las reformas a la Ley de Quiebras, a la Ley de Industrias Culturales, las normativas sobre sustitución de importaciones, a las retenciones del agro, la reestatización de empresas privadas, la reestatización de las jubilaciones, la reforma a la Ley de Abastecimiento. ¿Cuáles son las nuevas características que presenta esta reforma, este nuevo Código Civil y Comercial? A partir de agosto del año 2015, se produce una nueva regulación del derecho privado argentino. Son fuentes del derecho las leyes, la Constitución
y los tratados de derechos humanos. La finalidad de la norma se interpreta por los jueces conforme con los principios y los valores jurídicos mediante decisiones razonablemente fundadas, teniendo en cuenta la buena fe y no admitiendo el abuso del derecho. Se favorece la capacidad de las personas humanas, la igualdad y el trato no discriminatorio en todas las formas. Se regulan en forma general y especial a las personas jurídicas privadas y se da el carácter de tal al consorcio de propiedad horizontal. Se admiten el matrimonio con separación de bienes, el divorcio unilateral y las uniones convivenciales. Se formulan 3 categorías de contratos: los discrecionales con amplia libertad, los contratos de adhesión a cláusulas generales predispuestas, obviamente con restricciones, los contratos de consumo, que están regidos por normas especiales de tutela al consumidor, y se unifican los contratos civiles y comerciales existentes en una sola regulación. Además se incorporan nuevos contratos, por ejemplo, el contrato de suministro, el de caja de seguridad, el de custodia, el de factoraje, el de agencia, el de concesión, el de franquicia y arbitraje. Se unifican la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Se introduce la prevención del daño y un concepto ampliado de dolo. Se regula una parte general de títulos valores, respetándose la preeminencia de leyes especiales, como por ejemplo son Ley Especial del Pagaré y la Ley Especial de Cheques. Se agregan reglas para el caso de la pérdida, la sustracción o la destrucción de los títulos valores. Se introducen nuevos derechos reales, como son por ejemplo el conjunto inmobiliario, el tiempo compartido. Se reduce la porción legítima que le corresponde a los herederos forzosos. Se admite la posibilidad del pacto de herencia futura. Se reducen los plazos de prescripción liberatoria, pasando el plazo general de 10 a 5 años. Se establecen normas de derecho internacional privado en un capítulo especial. El nuevo código, y esto es importante, no dedica ningún capítulo especial a la materia comercial, ni al empresario, ni tampoco a la empresa. No refiere en ningún capítulo al acto de comercio, ni al comerciante, ni a las obligaciones de los comerciantes, ni a los agentes auxiliares del comercio, ni tampoco a la jurisdicción mercantil. Considera a las personas en forma unificada y las clasifica como personas humanas o como personas jurídicas, es decir, no hace la diferenciación entre sujetos civiles y comerciales. Desaparece la diferencia entre contratos comerciales y contratos civiles, y en materia de sociedades no existe ya la diferencia entre sociedad civil y sociedad comercial, hay un tratamiento unificado. La materia comercial antes de la sanción del nuevo código presentaba a los usos y las costumbres, a las prácticas internacionales, el favor de vitoris, la presunción de onerosidad, la protección de la buena fe y la conservación de las empresas. Con esta nueva reforma del Código Civil y Comercial, estos tópicos se han expandido, es decir, que han aumentado hacia el derecho civil, y que fueron adoptados en todo el derecho privado patrimonial, formando parte de su comercialización. En materia de fuentes del derecho lo son las leyes, la Constitución, los tratados de derechos humanos, teniendo en cuenta la finalidad de la norma. Los usos y las prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, pero siempre que no sean contrarios a derecho, o lo que en doctrina se conoce como costumbre secundum legem, praeter legem o contra legem. En cuanto a la interpretación de la ley, esta debe hacerse por los jueces conforme con los principios y los valores jurídicos. Además, se debe aplicar mediante las decisiones que sean razonablemente fundadas, teniendo en cuenta los principios de la buena fe y principalmente no admitiendo el abuso del derecho. Siguiendo con las fuentes, las interpretaciones y los principios en materia comercial, en materia de interpretación de los contratos rigen las reglas de la interpretación común y la buena fe.
la interpretación restrictiva solo en casos tasados, el significado común o especial de las palabras y las expresiones no verbales, de la interpretación contextual, de las circunstancias y las conductas de las partes, de la conservación del contrato, de los propios actos, de menor gravosidad o del ajuste equitativo de interés, ya sea este gratuito o oneroso, del contrato. Y en referencia a los principios, el Código siempre destaca un principio que se encuentra por todo el Código, como es la buena fe. No se admite el abuso del derecho, ni el abuso de posición dominante, tampoco el fraude a una ley de orden público. Un principio típicamente comercial que se mantiene diferenciado es el de la continuación de la empresa. Y ahora sí, un tema muy interesante es la autonomía del derecho comercial. Porque como les comenté anteriormente, si bien el Código no refiere en ningún capítulo a lo que es materia comercial, obviamente esto en doctrina trajo como discusión si, digamos, nuestra disciplina aún se encuentra o no autónoma. Obviamente esto no lo podemos discutir, atento a que existen en todo el articulado del Código principios, instituciones, que son fundamentales en defensa de la autonomía de nuestra ciencia. A partir de la sanción del Código Civil y Comercial, resulta un tema controvertido justamente la autonomía del derecho. Pero bueno, es necesario determinar que el derecho comercial mantiene su autonomía científica, ya que justamente sienta principios generales y resulta del mantenimiento de sujetos, objetos y soluciones diferenciadas. Los empresarios, los cuasi empresarios, los auxiliares del comercio, las sociedades y demás personas jurídicas privadas que se encuentran sometidos a un estatuto especial, la contabilidad, la registración y en algunos casos la fiscalización. Tenemos soluciones legales diferentes para algunos casos, por ejemplo, la prevalencia de reglas mercantiles en los contratos unificados, sin perjuicio de la extensión de soluciones comerciales a relaciones anteciviles, representación, rendición de cuentas, arbitraje, caducidad, interpretación, etc. La autonomía de principios del derecho comercial, como es el caso del principio de la conservación de la empresa, que es ajeno al ámbito civil. En cuanto a la autonomía docente, implica mantener un objeto de estudio diferenciado del civil, con objeto y características propias. Independientemente de esta cuestión, el derecho comercial se sigue enseñando en todas las facultades de nuestro país. Y en cuanto a la autonomía legislativa, si bien se pierde en cuanto a materias incorporadas al nuevo Código, se conserva intacta en leyes especiales que son comerciales, que si bien no se encuentran codificadas, mantienen su vigencia. Y en cuanto a la autonomía jurisdiccional, no existe, digamos, obstáculo para su mantenimiento nacional y o local.